En las lecciones anteriores establecimos las nociones fundamentales de cómo lidiar con los sistemas de datos muestreados, que son estos sistemas mezclados que contienen tanto componentes de tiempo continuo como de tiempo discreto, que surgen naturalmente de tratar de digitalizar esta situación nuestra situación típica en sistemas de control. Y parte de lo que nosotros llegamos a ver es que van a existir dos topologías típicas o fundamentales para considerar el diseño de controladores digitales. En las siguientes lecciones vamos a estar precisamente platicando acerca de estos distintos métodos para hacer control digital. Y en esta lección en particular vamos a empezar nosotros por el método más sencillo o por la forma de pensar más sencilla. Y es lo que nosotros llamamos el diseño indirecto de controladores digitales, o bien lo que se conoce también como el diseño por emulación de controladores analógicos. Entonces ese va a ser el tema de esta lección. Entonces, diseño por emulación de controladores analógicos. Muy bien. Recordemos cuál era nuestra situación, solo para tener bien clara cuál era la topología que utilizábamos al momento de hablar de este tipo de forma de pensar para diseñar controladores. Entonces, en esta topología decíamos nosotros que todo iba a mantenerse en tiempo continuo, o sea, todo se iba a mantener exactamente igual, exceptuando el controlador, el cual lo íbamos a convertir a un controlador digital. Es decir, nosotros íbamos, para esta perspectiva, a digitalizar solamente el controlador. Todo lo demás se iba a quedar exactamente igual. Entonces, referencia continua. Luego nuestra función de transferencia continua también. Nuestro sensor continuo. Y estamos reemplazando los modelos adecuados. Para el ADC tenemos el sampler y para el DAC tenemos el Zero Order Hold. Entonces, esto que tenemos nosotros acá corresponde a nuestro controlador. Aquí estamos representando, ¿verdad?, que esto en esencia es un dispositivo de cómputo, un microcontrolador, cualquier cosa que nos esté permitiendo a nosotros interfazar con el sistema analógico mediante un ADC y un DAC, y que haga todo el procesamiento mediante un algoritmo digital. Aquí solamente estábamos nosotros discretizando o digitalizando el controlador. Entonces vimos nosotros que por la forma de que toda esta interconexión de los bloques, si nosotros no vemos esa interconexión, sino que vemos al bloque azul como tal, como un todo, nos damos cuenta que es un bloque que tiene como entrada una señal de error analógica y produce una señal de entrada a la planta analógica. Si la entrada y la salida son analógicas, quiere decir que lo que está adentro de ese bloque o ese bloque es equivalente a un sistema analógico, a un sistema continuo en el tiempo. Entonces de aquí sacamos nosotros la noción, ¿verdad?, de que en esencia esto va a ser aproximadamente CDS. Quiere decir que nosotros estamos utilizando la combinación ADC, controlador digital y DAC para reemplazar la función del controlador analógico. Dicho de otra forma,
estamos empleando la combinación ADC más CDZ más DAC para emular el comportamiento de CDS. Y esa es como que la noción principal de esta metodología de control, ¿no? Ya entrando un poco en materia, ¿verdad? Poniendo esto un poco más concreto, lo que vamos a estar haciendo nosotros es que vamos a tomar CDS y a partir de CDS, que es, bueno, lo voy a colocar de otra forma. Primero lo vamos a colocar mejor mediante pasos, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar esto. Entonces, de manera concreta, este método de diseño se aplica de la siguiente forma. Entonces, primero, diseñamos un controlador CDS adecuado que cumpla con las especificaciones, empleando técnicas de diseño típicas y analógicas. Y segundo, se obtiene CDZ a partir de CDS, tal que la combinación ADC más CDZ más DAC controle a la planta lo más parecido posible a CDS. Muy bien, eso es lo que estamos haciendo. Este método de diseño es bastante popular y me imagino que también va a ser uno que ustedes usen bastante, porque no requiere hacer nada nuevo, sino que podemos nosotros hacer lo mismo que hemos venido haciendo hasta el momento, es decir, modelar los sistemas utilizando solo teoría de sistemas LTI continuos en el tiempo. Diseñamos un controlador usando las mismas técnicas, ¿verdad? Utilizando el PyTuner, usando Simulink, haciendo simulaciones, haciendo pruebas en MATLAB, Linear System Analyzer, etcétera, etcétera. Encontramos ese controlador adecuado CDS. Y luego solo vamos a añadir un paso más que haga que nosotros tomemos esas CDS y que de alguna forma nosotros encontremos un CDZ adecuado, tal que cuando nosotros implementemos en el sistema esta combinación ADC, CDZ más DAC, el comportamiento de ese sistema sea lo más cercano posible a que si hubiéramos colocado el controlador analógico CDS, pues originalmente. Esa es la clave. Muy bien. Entonces, aquí
vamos a resaltar específicamente esta noción de acá. Entonces dice, se obtiene CDZ a partir de CDS. Entonces vamos a ver nosotros que vamos a considerar tres formas distintas para hacer esto. La primera forma la vamos a conocer nosotros como encontrar nosotros equivalentes o emulaciones mediante aproximaciones numéricas. Entonces la primera opción es equivalentes mediante aproximaciones numéricas. La segunda se conoce como equivalentes mediante un método que se llama Zero Pole Matching. Y finalmente otro que se llama equivalentes Hold. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos estos tres distintos métodos para poder nosotros obtener CDZ a partir de CDS. Vamos a ver que tal vez los más utilizados son los equivalentes mediante aproximaciones numéricas y los equivalentes Hold, específicamente el equivalente que utiliza el Zero Order Hold. Y vamos a ver también que si bien en la teoría se menciona y el método se puede utilizar, en la práctica rara vez se utiliza de los equivalentes mediante Zero Pole Matching. Como les digo, inclusive ustedes pueden revisar en las notas de clase, se describe bien el proceso de cómo hacer este tipo de equivalentes, ¿verdad? Mediante Zero Pole Matching. Y se presenta un ejemplo. Ustedes lo pueden revisar. Sin embargo, como les digo, realmente no va a ser muy empleado en la práctica. Inclusive vamos a ver nosotros que pues MATLAB va a estar utilizando, o sea, va a tener algunas funciones que van a implementar estos equivalentes. Pero los que toma siempre por defecto van a ser los Hold y los de aproximaciones numéricas. Si no estoy mal, creo que sí presenta una opción de Zero Pole Matching, pero inclusive es solo pues ahí sí que, más que todo por una aplicación ahí interesante, pero no es que ese se utilice mucho en la práctica. Bueno, entonces se los comento porque no lo vamos a estar tratando directamente en la lección, pero si ustedes tienen dudas de cómo se podría hacer o qué implica este método, pues lo pueden revisar en sus notas de clase. Muy bien. Entonces empecemos nosotros, ¿verdad? Con los primeros, que son los equivalentes mediante aproximaciones numéricas. Para los equivalentes mediante aproximaciones numéricas, nosotros vamos a estar haciendo una cuestión súper sencilla. Y es que vamos a definir C de Z
como una sustitución de CDS, haciendo que S sea igual a algo. Ese algo va a ser una función en Z dependiendo del tipo de aproximación numérica que se emplee, vamos a poner aquí entre paréntesis, para la integral. Bueno, resulta que estos métodos numéricos o estas aproximaciones numéricas, los diferentes que vamos a estar viendo, van a surgir de diferentes formas que vamos a tener de poder aproximar a la operación de la integral. Entonces, para dejar eso claro, antes de colocar la tablita que resuma todas estas cuestiones, solo quiero mostrarles más o menos a qué nos referimos con estas aproximaciones de las integrales. Muy bien. Entonces, consideremos estos casos. Vamos a mover solo esto. Muy bien. Entonces, digamos que tenemos cierta cuadrícula, obviamente definida por el periodo de muestreo. Aquí tenemos 0 y t. Muy bien. Y tenemos pues cierta función que queremos nosotros pues integrar. Muy bien. Entonces, si ustedes se acuerdan, podíamos generar una aproximación de la integral utilizando sumas de Riemann, que era, como sabemos que la integral es el área bajo la curva, podemos nosotros utilizar rectángulos para aproximar esa área bajo la curva. Entonces, agarremos nosotros, por ejemplo, esta metodología. Vamos a ver aquí que son estos puntos los de interés. Acá tenemos estos. Y acá tenemos estos de acá. Ahorita les voy a mostrar 3 métodos numéricos para aproximar la integral, pero hay muchos más. Estos 3, sin embargo, son los pues, más populares y los que vamos a estar nosotros pues, considerando para este caso. Entonces, veamos pues. El primero es el que ustedes conocen como pues, las típicas sumas de Riemann, y es nosotros casi que extender pues, este valor de acá y formar rectángulos, más o menos como un zero order hold, solo que estamos generando nosotros estos rectángulos de acá. Entonces, al sumar esos rectángulos, encontramos nosotros una estimación del área bajo la curva. Claramente, mientras más fina sea la cuadrícula, mejor va a ser esta aproximación. Este método de aproximación se conoce como el método de Forward-Euler. Muy bien. En el segundo caso tenemos nosotros lo mismo, solo que en lugar de utilizar el primer valor para generar el rectángulo, vamos a utilizar el valor
futuro, si lo quieren ver así. Es decir, si yo estoy en el tiempo 0, en lugar de propagar o de mantener el valor de 0, voy a mantener hacia atrás el valor de t. Entonces, en este caso tendríamos nosotros algo así. Entonces, a nosotros considerar el área de estos rectángulos, estamos generando otra aproximación distinta para el área bajo la curva. Este se conoce como el método de Backward Euler. Y finalmente tenemos un método un poco más exacto, ¿verdad? Más eficiente, que nos dice, bueno, pareciera que con los rectángulos o sobreestimo el área o la subestimo dependiendo de cómo sea la forma de la curva. Entonces, mejor no utilicemos una figura tan sencilla como un rectángulo, sino que mejor utilicemos trapecios. Entonces, lo que hace esta regla es que, bueno, une los puntos utilizando líneas rectas. Entonces, genera el área de estos trapecios. Este método se conoce como, tiene varias formas, ¿verdad? Se llama la regla trapezoidal. Le dicen también el método de Tusting. Nosotros casi no usamos reglas trapezoidales, sino que usamos Tusting, o bien le llamamos también la transformación bilineal. Vamos a considerar nosotros estos métodos. Muy bien, entonces dependiendo de ese tipo de aproximación se genera la diferente sustitución. Entonces vamos a recopilar esa información en bueno, aquí inclusive creo que ya no vale la pena hacer la tablita porque ya tenemos pues toda la información. Entonces vamos a colocar solamente la sustitución abajo de cada una de estas gráficas que nos ejemplifican qué es lo que está haciendo cada una de estas reglas. Entonces tenemos para el caso de Forward Euler que nuestra sustitución es S igual a Z menos 1 sobre T. Backward Euler es S igual a Z menos 1 sobre TZ. Y para el método de Tusting, S es igual a 2 sobre T, Z menos 1, Z más 1. Tenemos otra versión de Tusting, otra versión de la regla trapezoidal que nos dice a nosotros que se llama Tusting con pre-warping. Y esta tiene la siguiente sustitución. S igual a tangente omega sub 0 T medios omega sub 0 Z menos 1 Z más 1. En donde omega sub 0 es una frecuencia en específico que quiera mantenerse durante la transformación. Para los que ya llevaron procesamiento de señales, esto pues tiene sentido porque nosotros para generar filtros IIR utilizamos la transformación bilineal, específicamente la transformación bilineal utilizando pre-warping para poder trasladar un filtro analógico a un filtro digital. El hecho de usar pre-warping lo que hace es que esta transformación bilineal resulta ser una transformación no lineal en frecuencia. Entonces quiere decir de que el mapeo de frecuencia analógica a frecuencia digital no es lineal, sino que presenta cierta distorsión. Entonces esta frecuencia de pre-warping es alguna frecuencia que nosotros queramos garantizar que no se vea distorsionada
en el mapeo. Típicamente esa es la frecuencia de corte de algún filtro. En nuestro caso podría ser la frecuencia de corte también de nuestro sistema, es decir, la frecuencia que represente al ancho de banda, porque sabemos nosotros que el ancho de banda tiene relación con los parámetros de rendimiento de nuestros sistemas, ¿verdad? Entonces, esa es otra versión, ¿verdad? El Tusting con pre-warping. Entonces, estos métodos van a ser tan sencillos como simplemente sustituir o utilizar estas sustituciones en la función de transferencia CDS de nuestro controlador. Y ahí encontramos la función de transferencia CDZ del controlador digital. Así de sencillo. Veamos entonces un ejemplo. Entonces tenemos nosotros un siguiente ejemplo. Nos dice encuentre la aproximación discreta de un controlador PD empleando Tusting, ¿no? Empleando Tusting. Muy bien. Nos recordamos primero que nuestro controlador PD tiene la forma, perdón, este va a ser un controlador PI. Entonces recordamos que nuestro control PI tiene la forma KP más KI sobre S. Combinando ambos términos tendríamos nosotros que KPS más KI sobre S es la función de transferencia de nuestro controlador. Apliquemos Tusting, va a ser simplemente CDZ igual a CDS con S igual a 2 sobre T, Z menos 1, Z más 1. Esto va a ser igual entonces a KP 2 sobre T, Z menos 1, Z más 1, más KI sobre 2 sobre T, Z menos 1, Z más 1. Si se dan cuenta entonces, estos problemas de utilizar aproximaciones numéricas para encontrar un equivalente discreto son simplemente problemas de álgebra. O sea, hacemos la sustitución y luego es manipular la expresión hasta obtener una función de transferencia en Z. Aquí, por ejemplo, podemos nosotros multiplicar por T medios arriba y abajo y multiplicar arriba y abajo también por Z más 1. Y obtenemos nosotros lo siguiente. KP Z menos 1 más KI por T medios Z más 1 sobre Z menos 1. Multiplicamos los términos y juntamos términos semejantes y obtenemos nosotros que C de Z va a ser igual a KP más KI por T medios, Z más KI por T medios menos KP. Todo esto sobre Z menos 1. Recordemos que vamos a necesitar nosotros al momento de implementación, o al momento de implementar estos sistemas, ya vamos a hablar de implementación, ¿verdad? En la siguiente lección. Pero para poder implementar estos sistemas, tenemos nosotros que tener las funciones de transferencia en potencias negativas de Z. Entonces, como último paso, venimos nosotros por acá
y multiplicamos por z a la menos 1 sobre z a la menos 1. En este caso tendríamos que c de z es igual a... Es por z a la menos 1 porque z a la 1 es la potencia más alta, ¿verdad? Entonces nos quedaría Kp más Ki por T medios, Ki por T medios, Kp z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Y ese ya sería nuestro controlador PI discretizado empleando Tusting. Esto va a funcionar este controlador funcionará adecuadamente siempre y cuando T sea lo suficientemente pequeño. Recordémonos que para estos métodos de diseño indirecto de controladores digitales sí hay que tener cuidado con el periodo de muestreo, porque tiene que ser lo suficientemente pequeño para que esto funcione. ¿Qué tan pequeño? Vamos a platicar un poco acerca de eso en la siguiente lección. Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros cómo aplicar este primer método para encontrar equivalentes discretos. Muy bien. Entonces, a pesar de que el método es así de sencillo, ¿verdad? Inclusive cuando empecemos a utilizar algunas funciones de MATLAB que hagan esto, se van a dar cuenta que es lo mismo. Solo le pedimos a la función de MATLAB cuál es la discretización que nosotros queremos hacer y ya estamos listos. Tenemos que tener cuidado con la aplicación de los mismos. No podemos ser tan descuidados, digámoslo así, de solo aplicarlos sin ponernos a pensar realmente qué es lo que está pasando con cada uno de estos métodos. ¿A qué me refiero con esto? Entonces solo quiero que establezcamos esto. Entonces, si bien aplicar estos métodos es simple, tenemos que ser precavidos, ya que las sustituciones vamos a colocarlo de esta manera, ya que las sustituciones S igual a algo corresponden a mapeos entre los planos S y Z que pueden llegar a ser problemáticos. Para entender esto, tenemos nosotros primero que entender qué es lo que estamos haciendo al momento de digitalizar una señal, ¿no? Porque aquí estamos diciendo, bueno, aplicar estos métodos es simple, pero tenemos que tener cuidado porque las sustituciones S igual a algo, que ese algo es una función de Z, corresponden a mapeos entre los planos S y Z que pueden llegar a ser problemáticos. Entonces, ¿cómo así? ¿Verdad? Entonces, para entender esto,
es necesario que entendamos qué ocurre a nivel de frecuencia cuando se digitaliza una señal. Bueno, entonces, ¿qué es todo esto que estamos diciendo? O sea, ¿qué tenemos que entender nosotros? Recordemos que pues cuando teníamos nuestro muestreador, aquí entraba nuestra señal U de t y salía U estrella de t. Y decíamos nosotros que aquí teníamos U de S y aquí salía U estrella de S, que era equivalente a la transformada Z. Recordemos que esta equivalencia era gracias a una sustitución que nosotros hicimos. Hicimos la sustitución Z igual a E a la ST. Esa sustitución resulta que no es una simple sustitución, ¿verdad? Entonces, esto resulta no ser una simple sustitución algebraica, sino que representa al mapeo entre los planos S y Z realizado durante la digitalización. Es decir, esta sustitución que nosotros hicimos, no solo hicimos una sustitución conveniente algebraicamente hablando, sino que estamos estableciendo una relación bien clara entre el dominio de frecuencia continuo, que es S en Laplace, y el dominio de frecuencia discreto, que es Z, ¿verdad? De la transformada Z. Entonces resulta que este mapeo lo que hace es que genera cierta distorsión en el plano complejo, que hace posible mapear valores del plano S al plano Z. Recordemos que esto, o sea, pues ¿para qué nos va a servir? Pues recordemos que la noción de estabilidad de nuestros sistemas, que ya hemos dicho que es el concepto pues más importante en sistemas de control, se definía según la ubicación de los polos del sistema en lazo cerrado. Entonces, dependiendo de dónde caían esos polos en el plano S, nosotros podíamos determinar que el sistema era inestable, asintóticamente estable o simplemente marginalmente estable, ¿verdad? Entonces, sí es importante pues saber qué causa este mapeo, ¿verdad? Z igual a E a la ST con la estabilidad del sistema. Porque si sabemos nosotros que para que el sistema continuo sea estable se tiene que cumplir ciertas condiciones, tenemos que ver qué ocurre con esas condiciones luego de haber digitalizado la señal. Entonces, veamos. Para entender bien qué es lo que está ocurriendo, vamos a tener nosotros pues lo siguiente. Bueno, vamos a tener al lado izquierdo el plano S. Y por acá el plano Z. Parte real de Z, parte imaginaria. Muy bien.
Entonces, lo que tenemos que ver ahora es, bueno, cuál es el efecto de aplicar este mapeo. O sea, qué pasa cuando nosotros vamos de acá para acá utilizando el mapeo E a la ST. ¿Cómo descubrimos qué es lo que está pasando? Bueno, la clave va a ser analizar qué está pasando con una de las piezas clave que habíamos considerado nosotros en el plano S, y era precisamente nuestro eje vertical. ¿Se acuerdan ustedes que este eje vertical era lo que habíamos dicho nosotros, un umbral de estabilidad? Porque sabíamos que si los polos estaban en el lado izquierdo de este umbral de estabilidad, mi sistema era asintóticamente estable. Si uno de ellos caía a la derecha, el sistema era inestable, y si algunos caían encima de, era marginalmente estable. Entonces veamos cómo es que se mapea este umbral de estabilidad a el plano Z. Bueno, cuando nosotros estamos sobre el eje imaginario, S vale J omega, ¿no? Porque tenemos solo parte compleja. Entonces tenemos que ver, pues, Z igual a E a la ST, J omega T. Si nos damos cuenta, esto es, pues, simplemente usando la fórmula de Euler. Tenemos nosotros coseno de omega T más J de seno de omega T. Muy bien, entonces decimos es un círculo, básicamente. ¿Es un círculo de qué radio? Pues si sacamos nosotros el módulo de esta cantidad compleja, tendríamos que va a ser raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces, nuestro umbral de estabilidad, que era el eje imaginario, se ve mapeado a un círculo de radio 1 en el plano Z. Se ve mapeado a el círculo unitario. Entonces tenemos aquí el valor de 1. Y vamos a ver que ahora nuestro umbral de estabilidad va a ser el círculo unitario. Muy bien. Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que estamos nosotros mapeando, pues, una línea a un círculo. Eso tiene sentido, ¿verdad? Si ustedes agarran una cuerda, pueden unir el inicio con el final y formar un círculo, siempre y cuando la cuerda sea finita. Como nos damos cuenta, el eje imaginario en el plano S actualmente es infinito. Entonces no podríamos encontrar cuál es el inicio y el final de la cuerda, por ende no podríamos unir el inicio y el final y formar un círculo. Entonces tenemos nosotros que cortar esa cuerda. Entonces vamos a cortar la cuerda acá y acá. Estos puntos en donde estamos nosotros cortando la cuerda, si nos damos cuenta, son ciertos valores de frecuencia. Estos se van a llamar omega max. Muy bien. Y esto, ¿verdad? Es precisamente lo que nos dice a nosotros. Esto es a consecuencia del teorema de muestreo. Bueno, el teorema de muestreo, como les digo, es una cuestión que se ve más de detalle en procesamiento de señales, pero requiere una señal que se llama de banda limitada. Es decir, es una señal que tiene que tener su frecuencia limitada en pues, valores finitos, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, si nos damos cuenta, ahora nuestra región de interés es solamente esta pequeña región que está entre menos omega max y omega max. La pregunta ahora es, bueno, ¿qué región era la que nos interesaba particularmente del plano S
para verificar que los sistemas eran asintóticamente estables. Pues era toda la región que estaba en el lado izquierdo del plano del eje imaginario. Entonces nos damos cuenta de que ahora pues está delimitada también por menos omega max y omega max. Y tenemos que ver cómo es que esto se ve mapeado al plano Z. Bueno, si sabemos nosotros que la línea del eje imaginario se cierra y se vuelve un círculo, ¿qué pasaría con toda esta región que está aquí a la izquierda? Pues va a caer precisamente adentro del círculo unitario. Cae adentro del círculo unitario. Entonces eso es lo que ocurre. Bueno, con esto entonces vamos a poder nosotros establecer lo que va a ser la versión digital del teorema de estabilidad en el dominio de frecuencia de la siguiente manera. Entonces, de esto podemos establecer el siguiente teorema, que nos dice que es estabilidad para sistemas discretos. Entonces nos dice sea g de z igual a 1 menos q1 z a la menos 1 z a la menos 2 qm z a la menos 1, perdón, este es z a la menos 1. Sobre 1 menos p sub 1 z a la menos 1, p sub 2 z a la menos 1, p sub n z a la menos 1, ¿verdad? La función de transferencia de un sistema LTI discreto en el tiempo. Entonces, el sistema es asintóticamente estable si el módulo de p sub n es menor que 1 para todo n igual a 1, 2, etcétera, etcétera, n mayúscula. Inestable si existe por lo menos un valor de n tal que el módulo de ese valor de n sea mayor que 1. Y el sistema es marginalmente o críticamente estable si el módulo es menor que 1 para todo n, exceptuando para un polo real
o para un par de polos complejos conjugados. Que se encuentren sobre el círculo unitario. Muy bien. Entonces se cumple exactamente lo mismo del teorema que teníamos para tiempo continuo, solo que ahora, en lugar de que el umbral de estabilidad sea el eje imaginario, es el círculo unitario, ¿verdad? Módulo de z igual a 1. Todo lo demás es lo mismo, o sea, si caen en la misma, si todos los polos caen en la misma región, que es adentro del círculo, el sistema es asintóticamente estable. Si cae un polo real o un par de polos complejos conjugados sobre el umbral de estabilidad, el sistema es críticamente estable. Y si sale uno de los polos afuera de la región de estabilidad, pues nos queda a nosotros que es un sistema inestable. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, ya conociendo esto, podemos darnos cuenta que los mapeos involucrados en los métodos numéricos realizarán un mapeo. Bueno, que los mapeos involucrados en los métodos numéricos realizarán una distorsión entre los planos S y Z que puede causar problemas con la estabilidad del sistema discreto, bueno, con la estabilidad del sistema, dejémoslo así. Muy bien, entonces para el caso de nuestros mapeos mediante aproximaciones discretas vamos a tener nosotros lo siguiente. Aquí tenemos el plano S y vamos a considerar los tres casos distintos. Y por acá el último caso. Y estos van a ser plano Z. Muy bien. Nuestra región de interés aquí era, recuerdan ustedes, esta de acá. Y queremos ver cómo esa región se ve mapeada a los tres distintos casos. Bueno, vamos a graficar en todo solo el círculo unitario para mantener ahí una referencia del umbral de estabilidad. Entonces tenemos nosotros los siguientes casos.
forward Euler, backward Euler y Tusting. Muy bien. Para forward Euler resulta que la región, o sea, el mapeo entre el plano S y el plano Z, resulta que el plano S se mapea de una manera muy similar al plano Z. Es decir, vamos a encontrar nosotros una sección rectangular que va a estar abarcando, digamos, algo más o menos así. Esa va a ser la región que va a estar siendo, pues, mapeada. Para el caso de backward Euler vamos a estar mapeando esto a un círculo que se encuentra adentro del círculo unitario. Y para el caso de Tusting resulta que el mapeo sí se ve a la región adentro del círculo unitario, pero bajo ciertas distorsiones en los valores de la frecuencia. Muy bien. ¿Qué implican estos distintos casos? Y ahorita vamos a colocar qué es lo que implican y ahorita vamos a entender bien por qué es que es eso. En el caso de forward Euler, esto de acá implica que si el sistema discreto es estable, el sistema continuo es estable, pero no viceversa. Para el caso de backward Euler tenemos nosotros que un sistema continuo estable va a dar un sistema discreto estable, pero no al revés. Y para Tusting resulta que un sistema continuo estable implica un sistema discreto estable y viceversa. Es una doble implicación. Bueno, ¿por qué es que ocurre esto? Para el caso de forward Euler nos damos cuenta de que existe la posibilidad que un sistema continuo nos otorgue un sistema, que un sistema continuo estable nos otorgue un sistema discreto inestable, porque van a haber regiones que se mapean afuera de el círculo unitario. Entonces, si tenemos la mala suerte que agarramos un sistema que era asintóticamente estable, lo mapeamos con forward Euler y podría resultar que el sistema resultante discreto sea inestable. Esto es problemático porque como lo que estamos transformando es el controlador, implicaría que el controlador es inestable y entonces se echó a perder completamente nuestra tarea de control. Entonces es complicado porque la única manera en que nosotros podemos garantizar algo es que si mi sistema discreto es estable, es decir, si tenemos una región adentro del círculo unitario, implica que provino de un sistema continuo asintóticamente estable. Pero lo que nos interesa a nosotros es encontrar un sistema discreto a partir del continuo. Entonces, forward Euler es muy riesgoso. Para evitar este problema hay que utilizar un periodo de muestreo lo suficientemente pequeño. O sea, forward Euler es todavía más sensible a eso porque en caso de que sea muy grande el periodo de muestreo, podemos caer a un caso de inestabilidad y arruinar completamente el diseño de nuestro controlador. Para backward Euler tenemos nosotros el caso contrario y nos dice que pues un sistema, o sea, el hecho que el sistema continuo sea estable va a implicar que el sistema discreto es estable. Sin embargo, no funciona esto al revés, porque nos damos cuenta de que en este caso todo lo restante del círculo unitario se mapea a todo lo restante del plano S. Todo lo restante del plano S es lo que corresponde a un sistema inestable. Entonces resulta que aunque caigan adentro del círculo unitario y que el sistema discreto sea estable, el sistema continuo puede ser que no sea estable. Entonces este también es problemático porque podría ser que, por ejemplo, tengamos nosotros un mal diseño de controlador continuo. No nos dimos cuenta y diseñamos un mal controlador y es un sistema inestable, ¿verdad? Entonces resulta que cuando hacemos el mapeo, resulta que tenemos un sistema discreto estable.
Pero, y decimos, bueno, lo implementamos en un microcontrolador, pero al momento de echarlo a andar no funciona. Y es precisamente por esto, ¿verdad? Porque puede presentar ese problema de que la única forma que podamos garantizar, o sea, si me queda un sistema discreto estable, yo no puedo decir nada acerca de si mi sistema original en tiempo continuo era estable. Entonces, la que soluciona ambos problemas, porque es una doble implicación, es la transformada bilineal, el método de Tusting, que nos dice a nosotros que se cumple una doble implicación, es decir, que si el sistema continuo original es estable, entonces el sistema discreto es estable también y viceversa. Por eso es que de estos métodos el más popular es el método de Tusting. Tal vez lo complicado del método de Tusting es que si uno lo hace a mano es un poco involucrada el álgebra, pero si se hace a nivel pues computacional, ese va a ser el que nosotros siempre pues vamos a preferir. Muy bien. Vamos a tener nosotros que en MATLAB podemos utilizar pues lo siguiente. Si nosotros decimos pues que vamos a decir que g de z, g sub z va a ser igual a c2d, ponemos como argumento g de s, coma el periodo de muestreo, y aquí le ponemos el método. Este método, aquí estaríamos poniendo nosotros, por ejemplo, Tusting, para ponerles un ejemplo. ¿Ah? Ok. El segundo método, que corresponde a estas diseño de controladores mediante emulación, es el de los equivalentes, el equivalente, ¿cómo se llama? Por Pole Zero Matching. Entonces ese, como les digo, tenemos ahí una pequeña descripción del método en las notas de clase y un ejemplo también. Entonces, como este casi no se usa en la práctica, ahí sí que se los dejo a ustedes de tareas si les interesa revisar cómo funciona, ¿verdad? Pero realmente no creo yo que en la práctica lo vayan a estar utilizando pues demasiado. Entonces, el otro que vamos a ver es lo que se conocen como los métodos, los equivalentes Hold. Y como les comentaba, el más popular es el equivalente Hold de orden 0, ¿verdad? El Zero Order Hold. Entonces, por esa razón, pues método se conoce como el Zero Order Hold Equivalent, ¿verdad? O el equivalente del Zero Order Hold. Este método es un poco extraño, ¿verdad? Como que el planteamiento es un poco raro, porque casi que se agarran la intuición de más o menos lo que vimos nosotros en la topología número 2, en la del diseño directo de controladores digitales. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos que la planta combinada con un Zero Order Hold y con un sampler se comportaba más o menos como una función de transferencia digital? Algo así. Entonces, lo que nos dice este método es pues lo siguiente. Si nosotros tenemos un sistema discreto, ¿verdad? Digital, que tiene aquí, no sé, un H1 de Z, es algún sistema arbitrario, y encontramos nosotros la siguiente secuencia. Zero Order Hold, GDS, sampler y luego otra función de transferencia digital por acá. Entonces nosotros podemos combinar
este bloque de acá, darnos cuenta de lo siguiente. Es que aquí está entrando U estrella de T. De aquí sale U sombrero de T. Aquí sale Y estrella de T. Perdón, esta es Y de T. Y aquí sale Y estrella de T. Nos damos cuenta de que pues U estrella de T tiene transformada Z U de Z y que Y estrella de T tiene transformada Y de Z. Entonces, si aquí está entrando U de Z y está saliendo Y de Z, tenemos que todo esto de acá puede considerarse como un G de Z, que va a ser igual a Y de Z sobre U de Z. Entonces, lo que nos dice esta observación es lo siguiente, ¿no? Entonces, el Zero Order Hold Equivalent nos permite encontrar un sistema discreto que se comporte exactamente igual a un sistema continuo en los tiempos de muestreo. Por esa razón es que nosotros vamos a estar diciendo que en este caso G de S va a ser equivalente a G de Z. Es decir, esto de aquí ya no es una aproximación numérica como las que vimos anteriormente, ¿verdad? Como twisting, forward y backward order, sino que esta es una equivalencia. Por alguna razón, ¿verdad? Se dieron cuenta que al momento de combinar estos tres componentes, que si ustedes se dan cuenta al final es un DAC con un sistema pues continuo, perdón, con un sistema continuo y un ADC, se encuentra o se genera, digamos, un sistema discreto equivalente que se comporta exactamente igual a la función original en los tiempos de muestreo. Bueno, igual, ¿verdad? Como que la derivación de este método lo pueden revisar ustedes en las notas de clase, porque es lo mismo que les decía, es solo pura manipulación algebraica, ¿no? Pero nos da a nosotros la siguiente fórmula. Entonces, este método puede aplicarse mediante la fórmula. Entonces, la fórmula, y es una fórmula bien extraña, pero esa es la fórmula que presentan en los libros. Ahorita le vamos a dar nosotros la interpretación adecuada, pero es una fórmula que abusa realmente de la notación que nosotros hemos definido para las distintas transformadas. Nos dice a nosotros que G de Z va a ser igual a 1 menos Z a la menos 1 transformada Z G de S sobre S. Entonces aquí está ese como abuso de notación, ¿verdad? Porque esto no tiene sentido, o sea, no le podemos sacar transformada Z a una transformada de Laplace. Entonces resulta que lo que realmente están queriendo decir aquí es lo siguiente. Voy a colocar con... Lo que realmente están diciendo con esta expresión de acá es lo siguiente. Esto
realmente es la transformada Z de H de KT. Bueno, H de KT sabemos que la encontramos a partir de H estrella. Entonces H estrella tiene que ser la sumatoria menos infinito hasta infinito. H de KT delta T menos KT. ¿De dónde sacamos nosotros H estrella de T? Pues de muestrear a H de T. ¿Y qué es lo que va a hacer H de T? Pues H de T va a ser la transformada inversa de Laplace de G de S sobre S. Entonces, eso es lo que implica esta notación. O sea, lo que nos implica no es que le estemos sacando la transformada Z a la transformada de Laplace, sino que nos dice a nosotros, tenemos transformada de Laplace G de S sobre S. Le hacemos antitransformada de Laplace a esa cantidad y obtenemos una señal en el dominio de tiempo H de T. Esa señal la vamos a muestrear con periodo de muestreo T y obtenemos la señal muestrada H estrella de T. Esa H estrella de T contiene a la secuencia o a la señal discreta H de KT, a la cual ya le podemos sacar nosotros la transformada Z y encontrar esta expresión de acá. La razón por la cual se presenta con esta fórmula un poco rara es de que puede encontrarse esto en tablas. Entonces, igual, ¿verdad? En las tablas que ustedes tienen en Canvas, en donde están las transformadas Z, van a ver ustedes que hay una columna que presenta esta notación y que se puede utilizar precisamente para poder hacer este Zero Order Hold Equivalent, sin necesidad de hacer todo este proceso de acá. Sin embargo, vale la pena que hagamos un ejemplo en donde realicemos el proceso completo, ¿verdad? Para tener bien claro qué es lo que está, cómo se puede hacer, ¿verdad? En caso que no tengamos acceso a esa tablita. Entonces consideremos nosotros el siguiente ejemplo. Entonces nos dice, determine el Zero Order Hold Equivalent del siguiente controlador proporcional derivativo. Tenemos entonces nosotros el siguiente diagrama de bloque. KP. Aquí tenemos KD por S, tau S más 1. Entra el error y sale la entrada de la planta. Entonces nuestro sistema o el controlador PD es todo lo que tenemos encapsulado acá. Este sería CDS. Muy bien. Entonces empecemos a resolver este problema. Encontremos nosotros la función de transferencia. CDS va a ser igual a KP más KDS por tau S más 1. Bueno, nos damos cuenta de que realmente KP no depende de S, ¿no? Entonces
Entonces no hay que hacer nada con esto. O sea, una constante en el dominio de tiempo continuo continúa siendo una constante en el dominio de tiempo discreto. Esto quiere decir que nos vamos a enfocar entonces en esto de acá. Muy bien, vamos a llamar a esta función, llamémosle cd de s, para irla manipulando de esta manera. Muy bien, entonces tenemos nosotros que la aplicación de la fórmula del Zero Order Hall Equivalent, donde dice nosotros cd de z va a ser igual a 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de cds sobre s. Esto es igual a 1 menos z a la menos 1 de la transformada z de h de kt. Ya haciendo efectiva la fórmula, ¿verdad? Bueno, h de t, sabemos nosotros, sabemos todo el proceso, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos de que al muestrear h de t, obtenemos h estrella de t, que contiene a h de kt, que es la que estamos haciéndole pues la transformada z al final de cuentas, ¿verdad? Muy bien, entonces h de t sabemos que va a ser la transformada inversa de Laplace de cds sobre s, ¿verdad? Esto va a ser entonces transformada inversa de Laplace de kd por s sobre s tau s más 1. Cancelamos s con s. Transformada inversa de Laplace de kd tau s más 1. Podemos sacar nosotros las constantes de esta transformada de Laplace. Nos quedaría a nosotros kd sobre tau de la transformada inversa de Laplace de 1 sobre tau bueno, no, perdón, sería de s más 1 sobre tau 1. Así nos estaría quedando. Sabemos que eso es simplemente una exponencial decreciente. Ahora la transformada inversa de este término es una exponencial decreciente. Entonces nos quedaría kd sobre tau e a la menos t sobre tau por el escalón unitario. Bueno, luego pasamos eso por el muestreador y encontramos nosotros, ¿verdad? Que h estrella de t es simplemente la sumatoria de h de kt por delta t menos kt. Entonces a partir de esto ya podemos encontrar nosotros que h de kt es igual a kd sobre tau e a la menos kt sobre tau escalón unitario de kt. Aplicamos transformada z a esta expresión y utilizando tablitas podemos darnos cuenta que esto es 1 menos e a la menos t sobre tau z a la menos 1 kd sobre tau. Muy bien. Esto para encontrar cd de z es entonces 1 menos z a la menos 1 de esta expresión de acá. Entonces nos queda a nosotros pues
todo esto como KD sobre tau 1 menos E a la menos T sobre tau Z a la menos 1, 1 menos Z a la menos 1. Regresando esto a la C de Z original del controlador proporcional derivativo, nos quedaría a nosotros Kp más Kd sobre tau 1 menos E a la menos T sobre tau Z a la menos 1, 1 menos Z a la menos 1. Voy esto un poco más para arriba. Perfecto. Y nos damos cuenta que ya está en potencias negativas. Entonces ya estamos listos para poder implementar este sistema. Entonces igual, ¿verdad? O sea, básicamente el problema de encontrar un equivalente de zero order hold es de nuevo un problema algebraico. Entonces es solo de hacer manipulaciones algebraicas hasta encontrar la función de transferencia en Z. Como les decía, ustedes pueden encontrar esa cantidad rara, ¿verdad? La transformada Z de la transformada de Laplace de G sobre S en tablas y simplificarse este cálculo. O bien, ustedes pueden utilizar MATLAB también. G de Z, bueno, sí, dejémoslo así. G de Z igual C2D G de S, T, zero order hold. ¿No? También se puede hacer en MATLAB de una manera, pues, bien sencilla. Muy bien. Entonces ya vimos nosotros, pues, un par de técnicas que nos van a permitir a nosotros encontrar controladores digitales que emulen el comportamiento de nuestros controladores analógicos, logrando el cometido de poder digitalizar e implementar de forma discreta estos sistemas de control. Sin embargo, todavía no hemos visto nosotros cómo implementar ya estos sistemas, o sea, cómo es que estos sistemas pasan de ser estas funciones de transferencia en Z a un algoritmo que se puede implementar en un microcontrolador, por ejemplo. Para los que hagan procesamiento de señales, esto va a ser obvio porque va a ser encontrar la ecuación de diferencias que implementa estas funciones de transferencia. Para los que no han llevado procesamiento de señales, vamos a ver, pues, brevemente cómo es que podemos pasar de estas expresiones en Z a expresiones recursivas y algorítmicas para poderlas programar en nuestros microcontroladores. Entonces va a ser el tema de la siguiente lección.